Al lado de la epístola, inmediato a la capilla de la Inmaculada, nos encontramos con un gran sepulcro de granito. Está formado por dos urnas, la de la derecha más pequeña que la pegada más cerca del Evangelio. Como podemos comprobar ahora, y sobre ellas están las estatuas yacentes de una dama y un caballero. Como podemos observar ahora, el caballero está armado de espada, su cabeza reposa sobre almohadones y su cara está dirigida hacia el altar mayor. Su pierna derecha está doblada sobre su pierna izquierda, hoy día quebrada. Su espada también está rota y sus pies, que debieran reposar sobre dos animales, hoy, por causa del tiempo muy desgastados, esta vez sepultura recibieron varios golpes, de los que hablaremos cuando hablemos de la guerra contra los franceses en el periodo de 1804 a 1808. En estas sepulturas reposan los restos de Payo Gómez Charino y su esposa doña María Giraldez de Maldonado. Como podemos ver ahora, en el lado izquierdo de este sepulcro reza la siguiente inscripción: aquí yace el muy noble caballero Payo Gómez Charino, el primeiro señor de Rianxo que ganó la Sevilla siendo de moros, y los privilegios de esta villa en el año de... Don Payo Gómez Charino nació en el año 1225. Compartió desde muy joven la política con la poesía y en los primeros años de su vida los pasó en Pontevedra para más tarde dirigirse a Rianxo. En los tiempos de Fernando III el Santo participó en la conquista de Sevilla en el año 1248 contra los musulmanes para arrebatar la posesión de la gran ciudad después de tantos años en poder de las huestes de la Media Luna. Payo Gómez Charino formaba parte de la flota que estaba a las órdenes de don Ramón Bonifaz, de la cual formaban parte 27 barcos de Pontevedra y 13 de Noya. Atacaron y conquistaron el puente de Triana, que fue clave para la victoria final. Nombrado por el rey almirante del mar, más tarde se le concedió el título de adelantado mayor de Galicia y fue el primer señor de Rianxo, como reza en su epitafio. A la muerte de Sancho IV, Charino toma partido por la causa del infante don Juan y es nombrado alcaide de Zaragoza. En 1295 y en Ciudad Rodrigo, estando con los infantes don Juan y don Enrique, fue atacado por su sobrino alevosamente, el caballero Ruy Pérez de Tenorio. Sus restos fueron trasladados en fúnebre comitiva hasta nuestra antigua villa, dándole entierro en este convento de San Francisco. De su faceta como trovador nos deja 28 cantigas, 19 de amor, 6 de amigo y 3 de escarnio.